regreso. Jesús vive en el poder de su verdad, siendo por mucho predicada. Jesús vive en el alma que espero. Jesús vive y la noche en su tiniebla se rindió. Jesús vive, Jesús vive, Él reina. Jesús vive, su amor me salva. Jesús vive, y sin palabras no pasará. Jesús vive, por siempre estará. Jesús vive en el amor en corazones que en su anuncio han creído. Jesús vive. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Y Santo. permanecen los milagros. Bendito es tu que santo, en el su divino nombre de nombre hoy Dios. florecen. Santo eres mi Señor, aleluya. Jesús vive Gracias, Señor, por tu amoroso. en la voz misericordia. que no cayó. Jesús vive Jesús vive, aleluya. y la piedra que se no se movió. Y soy tu templo, Padre Santo. Gracias, Señor. Jesús vive, Jesús vive, Confío en Él. Él reina. Él es quien reina en nuestras vidas. Jesús vive, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús vive, Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Gracias por la salvación que nos diste, Señor. Jesús vive, Él vive, aleluya. Jesús vive, En su palabra. y su palabra no pasará. Gloria a Dios, aleluya. Jesús vive, En la fe que tú nos das. Jesús vive, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Glorioso es mi Dios, aleluya. Jesús vive en Padre mi Santo, Padre amado. canción. Padre misericordioso. Jesús vive en mi Gracias, Señor, por tu dolor. amorosa presencia, oh Dios Todopoderoso. Jesús vive en mi hogar. Gloria al Dios que vive. Jesús vive al despertar. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Jesús vive. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso, aleluya. Su palabra no pasará, su palabra permanece. Gracias, Señor, por establecerme en tu palabra como ministro competente de una boca. Gracias, Señor. La gloria es para Dios en nuestras vidas. Sabemos que es el Señor quien nos pone la voluntad de hacer las cosas que a Él le agradan. Gracias, Padre Santo, porque en esta tarde podemos venir a compartir la palabra, ya sea el día o la hora en que usted reciba esta clase bíblica, será de bendición para su vida y para su crecimiento en el conocimiento de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Mi nombre es Huáscar Cisa Luciano, ministro de la palabra, quien tiene a bien llevar
esta clase con la intención única de que nuestro crecimiento para el propósito de Dios se sigue estableciendo en nuestras vidas. Cada día podemos crecer más porque dice que la fe crece por el conocimiento de la palabra de Dios. Y es por esta razón por la que en la palabra podemos tener crecimiento de nuestra fe y también conocemos por nuestro Señor Jesucristo que hemos sido bendecidos y somos bendecidos en la santidad que nos da el Señor a través de su palabra. Le dijo, Padre, bendícelo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y cuando dice bendícelo en tu palabra, es que este evangelio le llegue al corazón y le llegue a su vida, de manera que de manera transformadora haga de usted un mejor usted cada día. Porque cada vez que nos parecemos más a Cristo, mejoramos nuestra manifestación y testimonio de aquel que lo es todo en todos. Por lo tanto, sabemos que mientras más crecemos en Cristo, pues más importante estamos siendo para el propósito de Dios. No para dar importancia a nosotros mismos, sino para dar importancia al que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Cristo vive. Él vive en ti, Él vive en mí, a través de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo. Y aparte de esto, que también hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. Él dijo, no habitaré más en templo de madera o piedra o de mano de hombre, sino que me mudaré en cada uno de los creyentes y ustedes serán mi templo. ¿Acaso no sabéis que eres templo del Espíritu Santo? Te pregunta en la palabra el Señor. Pues si eres templo del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo mora en ti. Y como el Espíritu Santo es la persona de Dios en el Espíritu, pues es Dios quien vive en ti, quien se mudó en ti para estar cercano y ser tu oportuno socorro. El Señor es quien te guía al crecimiento de su conocimiento. Mientras más tú conoces de Él, más importante son las cosas que puedes hacer en su nombre. Puedes dar mejor testimonio con tu vida de lo que es la vida de Cristo. Recuerda que siempre tu crecimiento debe ser enfocado en el ser cristocéntrico, que Cristo es el centro de nuestra vida, porque Él es quien vive en ti y quien vive en mí y quien quiere manifestarse al mundo a través de ti y a través de mí. Si conoce esto, ya conoce el compromiso que tiene por ser parte de una familia celestial, por ser parte y ser hijo o hija de un Padre que es santo y que te sigue en su palabra. Sé santo porque yo soy santo. O sea, si tú eres mi hijo, hónrame. Y entonces la petición de la santidad es que el Señor te la da a través del conocimiento de su palabra. Y cuando Él te dice, seguir la santidad, ¿qué te está diciendo el Señor? Que siga la palabra, porque en la palabra es donde tú consigues la santidad que Él te da. Seguir la santidad, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué te dice el Padre que seas santo? Porque Él es santo. Porque tu naturaleza debe ser afine con la naturaleza del Padre. Y como eres parte de la familia celestial, Él quiere que tú lo honres, viendo que la obediencia a la palabra y la obediencia al Señor es lo que te hace ser parte de esa familia celestial, porque cualquier cosa fuera de la obediencia a Dios es una discrepancia que a Dios no le agrada. No es que tú vas a dejar de serlo porque tú te indiscipline, pero es mejor estar en el agrado de Dios, porque hay muchas bendiciones en eso. Y el Señor te ve creciendo y tú eres cada día lo que ese perfume grato que sube a Él cuando te ve en obediencia, cuando te ve siendo embajador de Él y que lo honra. Esas son de las cosas que Dios ha establecido para que tener nosotros una relación con nuestro Padre Celestial. Que seamos los imitadores de Cristo, que fue un hijo ejemplar, que no tuvo nunca ningún defecto, nunca transgredió, y esa obediencia de Cristo se nos ha dado a nosotros para reconciliarnos con el Señor, para tener una vida en paz con el Señor, porque ya no estamos alejados de la gracia de Dios, sino que hemos sido traídos a la misericordia y a la gracia de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el Señor en toda su palabra lo que nos pide es obediencia, porque todo lo demás ya Él se encarga, pero Él nos pide a nosotros que tengamos la oportunidad de ser agradable a Él a través de la obediencia, de obedecer su palabra, de obedecer sus mandatos en Cristo Jesús. Y es por esto que
somos parte de esa familia celestial y vamos a estar trabajando seguimos trabajando los miércoles en el libro de Efesios. Estamos en la lección 2 y vamos a estar trabajando en Efesios del 2 al 1 en adelante, para que la bendición del Señor nos llegue a través de su palabra y seamos fortalecidos y seamos bendecidos con el propósito de Dios a nuestra vida. Yo soy un siervo que sirve a Jesucristo y como tal le sirvo a cada uno de ustedes, porque el Cristo que vive en mí es el Cristo que vive en ti y yo lo creo. Por lo tanto, como hermanos y parte de la familia celestial, vamos a entrar a este tema donde el Señor nos dice la manera de reconciliación de Dios para con nosotros. La manera de reconciliación de Dios para con nosotros. En Efesios, estamos en Efesios 2:1 que dice, y Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Cristo, y Él os dio vida. Cristo nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún nosotros habíamos estado en un estado de muerte, porque ese es el problema del pecado, es que cuando usted está en pecado, usted está enemistado con Dios. Dios se aleja de usted. Y por lo tanto, estábamos fuera de esa gracia de Dios, la cual fue restablecida por nuestro Señor Jesucristo. Ya ahora no somos lejanos. Ya ahora en Cristo nos quitó nuestro problema del pecado, o sea, las cosas que nos separaban de Dios, y a la vez nos reconcilió para con el Padre, para que ahora seamos su nación santa, su linaje escogido, su divino tesoro, su real sacerdocio. Somos ministros competentes de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Todas estas cosas las consiguió Cristo para esta reconciliación que Él nos ha dado. Y Él, Cristo, os dio vida, o sea, nos reconcilió a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Teníamos el pecado original y todas las transgresiones que nos separaban de Dios. Dios ve de lejos al que está en pecado. Pero ahora mismo nosotros estamos en la gracia. Y en la gracia todos los días tenemos que venir arrepentidos ante el Señor por nuestras transgresiones, porque Él sabe que nos dejó en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que tiende a ser indisciplinado y a faltarle al Señor. Pero ya el Señor no nos ve de lejos, nos ve como sus hijos. Por lo tanto, ya se reconcilió con nosotros y ahora lo que hace es que nos ayuda cada día para apartar el pecado. Cuando nosotros le confesamos nuestras transgresiones día a día, porque usted no sabe, hasta con una mirada usted le faltó al Señor porque la hizo sin piedad a alguien. Por lo tanto, debe pedir perdón cada día y vivir en una constante reconciliación. El ministerio de la reconciliación es la afabilidad y la misericordia de Dios que Él tiene para con usted y para conmigo, para cada día tener el bien de perdonarnos, de tomar nuestro pecado y apartarlo de nosotros y no se acordará más nunca de él. Eso se llama la reconciliación, porque ya no hay manera en que nosotros podamos apartarnos del Señor por ninguna razón, porque el Señor nos dice que ahora somos su iglesia, que somos su santo, que somos su nación santa, que somos su linaje escogido y que nuestro problema del pecado fue resuelto en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él no quitó ese problema de la ley que nos separaba del Señor, pero que ahora hemos sido hechos hijos aceptos en el amado y por lo tanto somos parte de la familia celestial. Así que vamos a entrar en este estudio de la palabra para que sea el Señor bendiciéndonos a través de ella. Bendigo a cada uno de las personas que están siendo tocados y que le haya llegado esta palabra. Sabemos que es el Señor quien nos da esta gracia de poder estar dando esta clase en el día de hoy. Efesios 2. Salvo por gracia. Vamos a entender esto muy bien porque es importantísimo que usted sepa que no es por las cosas que usted hace, sino por la gracia de Dios, por el bien y la misericordia de Dios que nos alcanzó porque se lo propuso en sí mismo de reconciliar en Él todas las cosas. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, la fe no es suya, la fe es un regalo de Dios, pues es un don de Dios, la fe, no por obras, no porque usted la merezca, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, hace 2000 y tantos años, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto los judíos como los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos fue abolida en Cristo Jesús, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, ahora en Cristo es la ley, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella la enemistad, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros a través del evangelio, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Cristo, por medio de él en Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La verdad de Dios es de esta reconciliación, porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo, pero porque Él nos añadió, porque Él nos amó primero, y porque Él nos hizo un pueblo reconciliado para con Dios, tomando de judíos y de gentiles para formar lo que es la iglesia. Por eso tanto un judío como un gentil, a partir de venir, a partir de haberse sido traído por Dios, porque el Padre quien agrega lo que ha de agregar a la iglesia,
a los pies de Cristo, pues ya dejan de ser judíos y también dejan de ser gentiles para convertirse en iglesia. Somos la iglesia de Dios, esa nación santa, ese pueblo amado que él hizo para regalárselo a sí mismo, para que estén con Él para toda la eternidad. Yo le creo al propósito de Dios, le creo al mensaje y le creo a la palabra, quien es que dice esto y lo establece. Cada creyente en Cristo Jesús es parte de la iglesia, porque el Señor le da fe para que crean, y por esto ya sabemos que somos miembros de esa iglesia, somos miembros de ese cuerpo y que tenemos mayor promesa y mayor esperanza en Cristo Jesús. Esa es la verdad nuestra como creyentes. Si le pueden contar cualquier otra historia y lo pongan a hacer toda la metodología de la Torá y del Pentateuco y de toda la ley que se le dio a Moisés, y en su iglesia opera de esa manera, no hay nada malo en ello. Lo único que no están morando en la verdad que le pertenece como creyente en Cristo Jesús, como creyente de la gracia, como creyente de la palabra, porque son dos pueblos diferentes y todavía el Señor tiene mucho que tratar con el pueblo de Israel, pero en este tiempo de la gracia está tratando con la iglesia, haciendo crecer su iglesia, haciendo llevar su palabra hasta que el último de los llamados sea traído a los pies de Cristo. Entonces vendrá la manifestación del Señor para llevarse su iglesia, para que estén con Él por 7 años, donde se celebrará la boda del Cordero, y vendremos en su segunda venida, en que todo ojo le verá, con Cristo Jesús, para administrar por 1000 años este mundo, y ahí es donde vamos a estar trabajando con el pueblo de Israel, para que este también sea alcanzado de la promesa de salvación en Cristo Jesús, a través de ese trabajo que Cristo, junto con nosotros, porque dice en la palabra que venimos, Él viene con los que le creyeron al Cordero, los redimidos, y esos somos nosotros. Para venir con Cristo tenemos que irnos con Él en un rapto que va a pasar, y entonces después ya venimos con Él en que todo ojo le verá, y ya seremos dados de cuerpo glorificado, porque vamos a ser transformados a cuerpo glorificado. Quiere decir que no vamos a estar sufriendo dolores, pena, enfermedades o ninguna de ese tipo de cosas, porque ya estaremos en un cuerpo que es nuestro cuerpo para la eternidad en Cristo Jesús. Ya tenemos vida eterna, porque Él dijo que a todo aquel en Él cree no muera, más tenga vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna no es negociable, es eterna, eso no tiene negocio, por lo que debemos creerle a la palabra. Y entonces tenemos que estar en esta manifestación de la carne mientras estemos aquí en la tierra, y pasar por ese proceso que es parte de nuestra vida y crecimiento en Cristo Jesús, porque el Señor quiere siempre que tengamos la oportunidad de agradarle a Él, de alabar y de adorar su santo y divino nombre, porque para eso fue que fuimos creados, dice el Señor. La necesidad de reconciliación. Efesios 2:1. Los cristianos viven de entre los muertos. Quiere decir que cuando Cristo nos sacó, no sacó a los muertos, sino que nos sacó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Y Él os dio vida a vosotros, a usted y a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo escribió a los creyentes que se les dio vida por la obra de Dios. Pablo terminó el capítulo anterior al considerar que el ejemplo final del poder de Dios fue la resurrección de Jesús. Ahora Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para vuestras vidas. Segundo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aunque los cristianos estamos ahora con vida, nunca deben de olvidar de dónde salieron. Ellos estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de nuestro Señor Jesucristo venir. Ahora tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Tercero, la idea detrás de la palabra delitos es en cuanto a que hemos cruzado una línea, retando los límites de Dios. La idea detrás de la palabra pecado es que hemos fallado a los estándares perfectos de Dios, o sea, lo que Dios espera de nosotros. Y eso es indisciplina, que sí, ahora como creyente podemos trabajar juntamente con Cristo, porque Él está a la diestra del Señor para nuestra defensa, y podemos tener una reconciliación con Dios cada día. Cada vez que venimos a nuestro aposento alto a orar al Señor, debemos confesar lo que entendemos y también confesar lo que no hemos entendido, pero que sí sucede, y por tanto le entregamos al Señor tanto
nuestra indisciplina y que conocemos de ella como aquella que de las cuales le faltamos al Señor, pero no nos dimos cuenta. Y el Señor es misericordioso y tiene misericordia sobre misericordia para darnos el oportuno socorro cuando lo necesitamos y venimos a Él con sinceridad, que quiere decir a rostro descubierto. Venimos a su presencia y es como Él hace, como Él trabaja. El cuarto, Segunda de Corintios 4 del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todo esto que predicamos y todo esto que hablamos, lo hablamos por la palabra. Y el Señor le da entendimiento, le redarguye, le revela su mensaje, que este mensaje es verdad en el corazón del creyente que ha sido llamado para ser parte del cuerpo de Cristo, que ha sido reconciliado para con el Señor. Pero habrán incrédulos que no creerán en lo que estamos predicando, que van a estar siempre buscando la manera de llevarle la contraria a la palabra y llevarle la contraria a Dios, porque son servidores del enemigo. Y por lo tanto a ellos no se le puede ni se le va a revelar la verdad del evangelio. El Señor dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Si usted no cree en la palabra, porque usted es incrédulo, para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es Cristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No pueden ver a Cristo en su palabra porque no han sido dados de la capacidad de reconocer a Cristo a través de la palabra que es el evangelio. Dice, un amante de las Biblias. Un esclavo del pecado. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Un amante de las tinieblas. Juan 3:19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque ellos entienden que la luz de la palabra están en gran falta, por lo tanto siempre van a predicar en contra de la palabra, siempre van a estar en contradicción, siempre van a estar echando una lucha propia, personal, pero nunca se van a enfrentar a la verdad de la luz, porque la luz lo desvela, la luz lo hace ver como lo que son, amantes de la tiniebla. Dice un amante de las tinieblas, Juan 3:19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas o reveladas. Enfermo. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es una verdad de nuestro Señor Jesucristo. Perdido, Lucas 15. Un extranjero, un desconocido, un forastero. Efesios 12 al 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, la familia celestial. Así es. Hijos de ira, Efesios 2 al 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, bajo el poder de las tinieblas. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, una obra de Dios. Él es quien nos ha traído a los pies de Cristo, Él es quien nos ha trasladado
a ser parte de la familia celestial, a ser hijos aceptos en el amado y a ser reconciliados para con Dios, de manera que ahora podamos permanecer en la palabra, que es permanecer en Cristo, y podamos manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable como embajadores de Cristo que somos. En cada evangelista, en cada ministro, en cada creyente hay un embajador de nuestro Señor Jesucristo, y así es como el Padre nos ve, como su nación santa, como su santo, su divino tesoro, su linaje escogido. Esa es la forma en que el Señor nos ve desde que Cristo quitó de nosotros la separación que teníamos para con el Señor. Ahora somos considerados todo esto que el Señor dice, y esta es la verdad de su palabra. Esa es la verdad de Dios. Efesios 2, del 2 al 3. La vida de la muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el enemigo que opera en aquellos que no son creyentes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Cristo fue una gran diferencia a partir de la llegada de Cristo, de su crucifixión en la cruz del Calvario. Ahí se clavó el acta de los pactos, y empezamos una vida nueva. Dice la palabra que todo fue hecho nuevo en Cristo Jesús. Si todo fue hecho nuevo en Cristo Jesús y Él nos dejó su evangelio para que vivamos por la palabra, pues esta es la verdad de nuestras vidas, y es ahí donde nosotros debemos mantenernos en Cristo Jesús, de manera que en Él somos más que victoriosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y sabemos que es el Señor quien nos va guiando a través del Espíritu Santo para el conocimiento de Él, que eso es lo que nos hace más grande para el propósito de Dios en nuestras vidas. En un tiempo nosotros vivimos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es orquestado por Satanás. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, está aún muy activo entre aquellos en rebelión en contra de Dios. Los hijos de desobediencia, así se le llama. Sabemos que hay tres pueblos para Dios, con lo cual Él trata en diferente manera. Está el pueblo amado de Dios, el pueblo que fue creado en el lomo de Abraham, que son los judíos, Israel. Está el pueblo que Él hizo para regalárselo a sí mismo, la iglesia, y esa es la verdad. Y están los hijos de desobediencia, que son los impíos, que es el otro pueblo. Entonces, cada vez que el Señor en su palabra se refiere a cada uno de estos pueblos, Él habla, mis amados, los santos. Él habla lo que le ofrecía a sus padres, cuando habla del pueblo de Israel y la promesa que están aún por cumplirse para el pueblo de Israel, que se van a cumplir. Amamos y bendecimos el pueblo de Israel como fuimos mandados por nuestro Señor, que hagámosles bien y que oremos por el pueblo de Israel. Y nosotros creemos en que ellos son nuestros hermanos, y creemos que también tienen la salvación por gracia, como el Señor ha de otorgársela a ellos en el tiempo en que el Señor tiene planificado hacerlo. Porque sabemos que aún nosotros los creyentes no somos después del lomo de Abraham por la carne, sí somos, Él es nuestro Padre por la fe. La fe fue establecida a través de esa fe que Abraham tuvo, y por lo tanto se le llama el Padre de la fe. De todo aquel que tiene fe, como la fe de Abraham, que creyó y porque le fue dada. La fe es un regalo de Dios. Y por eso es que somos esa nación santa. La iglesia, los hijos de desobediencia e Israel. Son tres pueblos para que usted vaya definiendo cuando en la palabra se está tratando acerca de cada uno de estos pueblos. El Señor lo describe y lo señala. Y trabaja mucho con su iglesia, como también con Israel. Y sabe que en el cumplir de las dispensaciones de los tiempos, Él va a estar trabajando, vamos a estar trabajando con el pueblo de Israel. Y eso es la dispensación del milenio, que es así como el Señor trabaja. El ser que una vez tuvisteis es el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús en el momento de la conversión.
La naturaleza pecaminosa heredada de Adán influencia al viejo hombre, pero también lo hace el sistema del mundo y Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. En pecado respondemos a la dirección de Satanás. El mismo antiguo verbo griego es utilizado en Efesios 2:2 para la operación de Satanás en los incrédulos, así como es utilizado en Efesios 3:20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, para el poder de Dios que obra en los creyentes. Al príncipe de la potestad del aire, este título es único para Satanás, habla de su autoridad príncipe y su reino del aire, una forma de referirse al entorno de Satanás. La potestad del aire es de hecho otra manera de indicar el reino celestial, el cual, de acuerdo con Efesios 6:12, es la morada de aquellos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad, en contra de los cuales el pueblo de Cristo hace guerra. Los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, de nuestra concupiscencia. Nosotros estuvimos en un tiempo entre los hijos de desobediencia, demostrado por nuestra conducta. Abrazamos los deseos de nuestra carne, las cuales son primeramente perversiones de los deseos legítimos de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana. Éramos por naturaleza hijos de ira, debido a nuestra rendición al viejo hombre. El mundo y el enemigo, el diablo, éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros merecíamos justamente la ira de Dios y la merecíamos debido a lo que somos por nuestra naturaleza y herencia. El proceso de reconciliación personal con Dios, Efesios 2:4. El motivo de Dios en la reconciliación, pero Dios que es rico en misericordia, y lo es, por su gran amor con que nos amó, con él, pero y por Pablo explica la razón de Dios detrás de la reconciliación del hombre para sí mismo. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. Las razones son su rica misericordia y su gran amor en el cual Él, Cristo, enfoca en vosotros. Detrás de las buenas noticias de la salvación de Dios ofrecida en Jesús está el hecho de que su misericordia y amor es extendida a nosotros, los creyentes. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos adorables, pero el amor de Dios es tan grande que se extiende aún a los que son desagradables, a los hijos de ira mencionados en los versículos anteriores. Efesios 2, del 5 al 7 nos dice: el pasado, presente y futuro de la obra de la reconciliación individual de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aún estando nosotros muertos, estar muerto espiritualmente significa estar separado de Dios. No lo que conocemos como muerte física, orgánica, no, sino la muerte espiritual. Y es por eso que se le llama muertos a los que estaban y a los que están separados de Dios. Aún estando nosotros, y lo estábamos, muertos
Esto es cuando Dios empezó a amarnos. Él no esperó hasta que nos volviéramos amorosos y Él nos amó aún estando muertos en pecados, el cual no provee nada amable para Él. Este es el requerimiento para ser salvo. Primero, debe estar muerto a cualquier intento de justificarte delante de Dios. El que oye mi palabra, ¿y quién oye su palabra? Al que le da fe. Todo aquel que oye la palabra del Señor y lo entiende, dice, mis ovejas escuchan mi voz, es porque ya eres oveja. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Cristo, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. No es porque el hecho de escuchar la palabra tú te transformes y eres. Es porque tú escuchas la palabra porque ya eres. Porque ya el Señor te amó primero, porque ya el Señor te dio fe para que tú entendieras el mensaje del Evangelio y para que tú creyeras en su Hijo Jesucristo. Porque la palabra dice claro que el Padre es quien agrega lo que han de ser agregado a la iglesia. Y el proceso de agregarlo es dándote fe, poniéndote fe en el corazón, te abre al mensaje, entiende el mensaje, entonces tú pasas, levanta la mano y confiesa a Cristo como tu Salvador. Pero ya el Señor hizo la obra primero. Y Él dice, la fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Yo le creo al Señor y sé que es así. Dice la palabra, que nosotros estábamos muertos. Esto es cuando Dios empezó a amarnos. Él nos amó antes. Él no esperó que tú te volvieras bueno, que tú hicieras buenas obras para amarte. Él te amó desde antes. ¿Por qué? Porque Él tenía el conocimiento del tiempo y sabía por qué te había llamado y por qué te había dado fe. Él no esperó hasta que nos volviéramos amorosos. Él nos amó aún estando muertos en pecados, aún siendo culpables de pecado, el cual no provee nada amable para Él. Este es el requerimiento para ser salvo. Primero debes estar muerto a cualquier intento de justificarte delante de Dios, porque no es por tu mérito, es por su gracia. El que oye mi palabra, dice Cristo, y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Eso es una verdad establecida en la palabra. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios hizo a aquellos muertos en pecado. Él compartió en nuestras muertes para que nosotros podamos compartir en su vida la resurrección. El viejo hombre está crucificado y clavado en la cruz del Calvario. Y somos nuevas criaturas en Jesús, con las cosas viejas que han pasado y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Él murió por ti, Él murió por mí, Él llevó nuestras cargas y nuestras iniquidades, transgresiones, la llevó al infierno y la dejó allá y nos quitó el problema del pecado. Ahora nosotros somos creyentes porque el Señor nos dio fe y es una obra de Dios. Toda la obra de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, de nuestra justificación y de nuestra santidad es obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que somos salvos. Es por Él que fuimos justificados, es por Él que fuimos redimidos, pagamos nuestras deudas y es por Él que somos santificados y glorificados en Cristo Jesús, pero es por la obra de Cristo, no por las obras nuestras, para que no nos llevamos a engaño, creyéndonos que nosotros somos lo que hacemos la película ya estaba hecha, nosotros somos actores porque el Señor nos agregó para ser parte de ella. En todo este proceso fuimos dados de fe y por eso dice, aquel que oye mi voz y me escucha, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si tú no eres oveja, tú no puedes escuchar estas palabras, tú no puedes entender esta clase, no puedes, porque no has sido dado de fe para que estas palabras hagan en tu vida la obra que el Padre tiene planeado que haga en cuanto a tu crecimiento espiritual. Todo aquel que es oveja ahora mismo está siendo enriquecido por esta palabra porque la palabra le está llegando y se le está quedando. No es que el ministro que está llevando esta palabra tenga ningún poder absolutamente fuera de la palabra. La palabra es la que te transforma, la palabra es Cristo, Él es la palabra. Por lo tanto, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual te estamos trayendo hoy, es un mandato del Espíritu Santo para alcanzar tu vida. Si tú crees que no es contigo, es porque tal vez tú no fuiste dado de la suficiente fe para entender, ni fuiste redarguido para que sepa que es la palabra de Dios la que se te está sirviendo. Puede tener alguna confusión y puede volar. Nosotros no volamos el capítulo de Efesios completo. Nosotros vamos porque no estamos tratando de tergiversar ni mandar un pensamiento humano o de parte mía como persona. Yo
no puedo hacer eso cuando estoy sirviendo la palabra. Yo tengo que dar desde el versículo 1 hasta el último versículo de cada libro, porque yo no tengo que transformar ni buscar apoyo en otra cosa que no sea la verdad de la palabra. Si necesito ir a una cita bíblica que confirma lo que estoy diciendo, es porque al Señor le plació hacerlo de esa manera. Él respaldó su palabra. Dice que la palabra se respalda a sí mismo. Cristo se respalda a sí mismo y está todo servido para nosotros. Y lo que hacemos nosotros es dirimir el mensaje de la palabra que se nos quiere dar a través de ella y ponerlo de manera que todos podamos ser parte de ese crecimiento. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de interés en discernir de la palabra con hombre alguno, sino con el Espíritu Santo, quien es que nos guía al mayor bien. Y es por tanto que solamente le hacemos caso a la palabra y le hacemos caso al Espíritu Santo, de quien nosotros somos siervos en amor a nuestro Señor Jesucristo. Somos siervos de la palabra, somos siervos del Espíritu Santo, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y somos siervos de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cualquier argumento que se tenga, pues pueden bien ir a tenerlo con la palabra, discutan con la palabra, éntrense en la palabra, que si es misericordia de Dios, el Señor le dará la luz que necesitan para llegar al entendimiento que nosotros hemos tenido a través de ella. Pero no podemos ni siquiera calificarlo a usted, ni tampoco desdeñarlo. Sabemos que el Señor tiene un proceso para cada quien y respetamos y lo amamos en Cristo Jesús. Y sabemos que si el Señor le es de agrado, le revelará la luz que a nosotros no ha sido revelada en su palabra. Y es por tanto que no entramos en argumento acerca de lo que servimos, sino que simplemente la servimos para aquel que le haga bien, que la tome, se posicione de ella en la autoridad que da el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y que haga bien para su vida. Todo lo que servimos no estamos manipulando para una iglesia, ni para un concilio, ni para una congregación, ni para ninguna línea. Estamos llevando la palabra de verdad. La palabra de verdad es como se nos fue dada en la palabra, sin necesidad de contaminación ni de manipulación de hombre. Yo no voy a estar volando de un versículo a otro, ni voy a estar yéndome a diferentes cosas. Algo está aclarando, porque nosotros somos maestros de la palabra, y para tener esa autoridad de ser maestros de la palabra debemos respetar lo que salió de la boca de Dios y cómo salió. No tenemos que usarla para comprobarnos si estamos correctos o no, porque la paz que tenemos para con Dios nos habla de que Él es quien nos puso en esto, y el propósito de que estemos dando clases y que seamos ministros competentes de la palabra de Dios es porque el Señor nos ha preparado para tal cosa. Por gracia soy salvo, y es la verdad de Dios. Pablo está afirmando que aquí, que esta es la obra de la gracia de Dios, sin darle en nada mérito al hombre. El hombre siempre ha querido robarle la honra a Dios y el mérito de Dios. Pero no es posible, porque la palabra es clara, y si dice que es por gracia, pues no es por obra, porque si hubiera sido por obra, entonces no es por gracia. Pero el hombre siempre quiere decir que sus obras es lo que le dan la salvación, mientras la palabra los desmiente en cada enunciado. Dice la palabra, Pablo está afirmando aquí que esta es la obra de la gracia de Dios, la obra de la gracia de Dios, sin darle en nada mérito al hombre. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es la obra de Dios hecha para los inmerecedores. Nosotros no lo merecíamos. Nosotros no lo merecíamos. Pero aún así, el Señor tuvo amor para con nosotros, que siendo pecadores envió a su unigénito Hijo para morir y pagar por nuestras transgresiones y reconciliarnos para con Él. O sea que no es porque somos buenos, ni porque hacemos cosas o hacemos obras, ni nada de eso, sino por la gracia y la misericordia de Dios, del que tiene misericordia, de quien tiene misericordia, y que nadie puede maniobrarlo ni llevarlo a un entendimiento teológico para que usted, por su teología y su conocimiento, usted venga a cambiar la voluntad de Dios y hacer una salvación por obras, cuando sabemos que es por gracia. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Donde está Cristo estamos nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia. Por eso que dice que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús a la diestra del Señor en lugares celestiales. Esta es la posición actual del cristiano. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva arena
de existencia. No somos aquellos que moramos en la tierra. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía, y es verdad, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya que nuestra vida e identidad está en Cristo. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros juntamente con Él también estamos sentados, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En el futuro, Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Dios nunca dejará de tratar con nosotros en el fundamento de la iglesia y por siempre continuará en revelar su riqueza para nosotros a través de la eternidad. Gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia a favor nuestro. Efesios 2, del 8 al 10. Un resumen de la obra de Dios en cuanto a la reconciliación individual. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y es verdad. Y esto no de vosotros, la fe no es nuestra, pues es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios. No por obras, no porque tú la merecieras haciendo esto, aquello y lo otro, para que nadie se gloríe, porque le quieren quitar la gloria a Dios acerca de la salvación y de la redención y de la vida eterna, y dársela a los hombres porque se eviten así, porque se eviten asá, porque están haciendo tantos rituales y por todas estas cosas. Nada de eso te da salvación, nada de eso te da justificación, nada de eso te da reconciliación, nada de eso te da glorificación, nada de eso te da santidad. La santidad viene porque nos es dada por nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque por gracia soy salvo. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa, dice la palabra, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando hacemos el bien, cuando somos obedientes, son obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ella. Pero ahora, ¿por qué nosotros hacemos lo bueno? Porque somos parte de la familia celestial, porque debemos manifestar la santidad de la cual hemos sido dados. Sé santo porque yo soy santo. Usted hace las cosas buenas no para ser, sino porque ya lo es. Porque por gracia soy salvo. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un regalo de gracia dado a los inmerecedores. Ni siquiera somos hechos salvos por nuestra fe, sino por gracia, por medio de la fe. Porque a través de la fe usted es revelado del mensaje y le es revelada la salvación y le es revelado todo lo demás, pero es porque usted tiene fe para creer en que esto se dio a favor suyo. Entonces no es la fe en per se la que te salva, sino que a través de ella tú recibes las buenas nuevas de salvación. Lo que ya Cristo hizo, la misericordia y la gracia de Dios, es a través de la fe que tú puedes llegar al entendimiento de que alguien se pusiera en el lugar tuyo para morir en una cruz. Entonces por esa razón tú puedes entenderlo por la fe. Si a ti no se te ha dado esa fe de conocer el mensaje de que Cristo nos dio la salvación, es porque todavía el Señor no ha llegado a ese punto para contigo, pero llegará el tiempo en que Él te revelará todas las cosas. Y parte de ella es este conocimiento que tenemos, que abrazamos y que hemos aceptado como visto y bueno, porque somos de aquellos que han creído en el anuncio. El anuncio es lo que el Evangelio anuncia. Soy salvo por fe, soy salvo por medio de la fe, soy salvo por gracia, por medio de la fe. Hemos creído en eso y es verdad. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios. La obra de salvación es un regalo de Dios. La gramática de Pablo aquí indica que las palabras implican al regalo de salvación mencionada en Efesios 2, del 4 al 8, y no directamente a la fe mencionada en este verso. Dios lo hizo no por obra, para que nadie simplemente se gloríe. Si la salvación fuera la realización del hombre en cualquier forma, entonces nosotros podríamos gloriarnos de ello. Pero bajo el plan de salvación de Dios, solamente Dios recibe la gloria y la honra. Dios no solo, sí, porque usted
Se supone que haciendo esto, aquello y lo otro te puede conseguir salvación. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo si usted lo puede hacer por sí mismo? No, era necesario que el Hijo del Hombre viniese y pasara la transgresión de que pasara por la muerte en cruz para poder darnos a nosotros la reconciliación y la salvación en Él. Y es por eso que somos salvos, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, que tuvo por gracia que darnos un bien inmerecido, que es la salvación, la reconciliación, la justificación, la santificación y la glorificación en Cristo Jesús. Es Él quien nos ha reconciliado para con Dios. Dios no solamente nos salva de la ira que justamente merecemos, sino que también hace algo hermoso de nosotros. Somos hechura suya. La idea es de nuestra nueva creación en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. La idea es de que nosotros somos su hermoso poema. La Biblia, Jerusalén, traduce hechura como obras de arte. El amor de Dios es un amor que transforma, nos encuentra justamente en donde estamos, pero cuando recibimos este amor, siempre nos lleva a donde deberíamos de ir. El amor de Dios que salva mi alma también cambiará mi vida, porque por eso se muda en nosotros, para guiarnos, para redarguirnos y para darnos la guía correcta de que nosotros podamos poner nuestras miradas en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y es por eso que estamos en Cristo Jesús, porque Él también está en nosotros y con nosotros como el Consolador, como Espíritu Santo, para que se cumpla su palabra de que Él dijo: los tengo en mis manos y ni uno voy a perder. Ninguno, nadie, ni nada podrá apartarlo de mí, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir. Nada, ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él está en ti por eso, porque Él es un celador de su obra y Él no va a perder ni uno, como se prometió a sí mismo. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a predicar de condenación y de perdición, porque el Señor dijo que no iba a perder ni uno y que no depende de ti, sino que depende de Él, que tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y si Él se prometió a sí mismo que no iba a perder ni uno, si usted es creyente, pues ya usted conoce que usted no se va a perder de la mano de Cristo ni la mano del Padre, porque esta es la seguridad de nuestra salvación, que estamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es un amor que transforma, no cambió. Nos dio una vida nueva en Cristo Jesús, somos nueva creación. Nos encuentra justamente en donde estamos, pero cuando recibimos este amor siempre nos lleva a donde deberíamos de ir a través del Espíritu Santo en nosotros. El amor de Dios que salva mi alma también cambiará mi vida para vivir una vida para Cristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa cosa hermosa que Dios está haciendo de nosotros, está activa para buenas obras. Esto es tanto parte del plan que Dios predestinó, así como cualquier otra cosa. Estas buenas obras son evidencia válida de que alguien está caminando como uno de los escogidos de Dios. Es importante conocer que fuimos hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Esa nueva creación no fue de la que salió del vientre de tu madre terrenal, ni de tu padre, de la simiente de tu padre. Esa nueva creación es en Cristo Jesús. Y por eso es que esa nueva creación somos hechos hijos, aceptos en el amado, por Cristo Jesús. Y es por eso que Él es nuestro Padre. Porque para esa nueva creación tenemos un Padre eterno y un Padre celestial. Porque esa nueva creación no perecerá jamás. Dice la palabra. Para todo aquel que en Él crea no muera y tenga vida eterna y no perecerá jamás. Esa que no perecerá jamás es la nueva creación en Cristo Jesús, que fue hecha para la vida eterna. Esto es lo que es hermoso del Evangelio. La seguridad que el Señor nos da en su palabra. Y que nosotros no debemos escuchar cualquier viento de marea, cualquier tsunami, cualquier cosa que esté sucediendo. Eso no tiene que ver con el creyente. Nosotros tenemos seguridad en que Dios nos tiene en sus manos y de que Él no va a perder ni uno y que tenemos vida eterna. Y eso de eterno no va a cambiar jamás. Porque ¿quién ha aconsejado a Dios? ¿Quién le puede torcer el brazo a Dios? Nadie.
Es por esto que sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esa cosa hermosa que Dios está haciendo de nosotros está activa para buenas obras. Esto es tanto parte del plan que Dios predestinó, así como cualquier otra cosa. Estas buenas obras son evidencia válida de que alguien está caminando como uno de los escogidos de Dios. La reconciliación de judíos y gentiles en Jesús. Efesios 2, del 11 al 12. La necesidad de reconciliación de gentiles y judíos. Por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación antes de venir Cristo. La obra de Dios de reconciliación no es solamente entre Dios y el individuo, aunque allí debe de empezar. También es entre grupos de personas que están en desacuerdo, como los judíos y gentiles lo eran en los días de Pablo. Los gentiles estaban en un lugar desesperante al estar alejados, ajenos, sin esperanza y al estar sin Dios. Esto muestra que no solamente estaban muertos espiritualmente, sino que ellos también no tenían acceso a Dios, la cual los judíos disfrutaban. Sin Cristo, las implicaciones, estos son suma de la lamentable condición del hombre o mujer perdido. El estar sin Cristo significa estar sin bendiciones espirituales, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta, sacerdote o rey. O sea, era un pueblo a la deriva. Alejados de la ciudadanía de Israel. Esto posiblemente incluía a judíos separados como también a gentiles. Efesios 2:13, acercados a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, el sacrificio. Esos que están ahora en Cristo Jesús ya no están lejos. Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios y la sangre de Cristo realiza esto por su muerte. Esta cercanía ocurre solamente por la sangre de Cristo. Los gentiles que no están en Cristo Jesús están lejos como siempre lo han estado. Esta reconciliación solo ocurre en Jesús. Debemos predicar a Cristo crucificado. Significa que predicamos a un Jesús lleno de amor, amor sacrificial, dador, salvador, para con usted y para conmigo. Para acercarse a Dios, la única manera de ser hecho cercano a Dios es por la sangre de Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz, sufrir como un pecador culpable, nos hace cercano a Dios en esa reconciliación que Él consiguió para con nosotros. Efesios 2, 14 al 16. Judíos y gentiles traídos junto a la iglesia, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El mismo Jesús es nuestra paz. Él no ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre y entre el judío y el pueblo no judío. Él es nuestra paz. La obra de Jesús en la cruz es el fundamento en común de salvación para ambos, judíos y gentiles. Por lo tanto, no hay más una pared divisora entre los judíos y el pueblo no judío. Jesús derribó esa pared. Si el señorío de Cristo Jesús no es más grande
que cualquier diferencia que tú tengas con otros, sea político, económico, lenguaje, geografía o lo que sea, entonces no has entendido en totalidad lo que es estar bajo el señorío de Jesús. La fuente de contención entre judíos y no judíos era el hecho de que los que no eran judíos no guardaban la ley. Pero ya que Jesús cumplió la ley por nuestra parte y ya que Él llevó toda la pena de nuestro fracaso de llevar la ley, somos reconciliados por medio de su obra en la cruz, poniendo a muerte la fuente de contención. Cristo pagó el pecado de las transgresiones nuestras en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya esa deuda fue paga y ya nos libró de nuestro problema del pecado. Y ahora en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles que han sido traídos a los pies de Cristo, como Pablo, como Lucas, como Juan, como Pedro, como todos los judíos que anduvieron con él, dejaron de ser judíos. Ya más nunca ellos profesaron su religión judía, sino que empezaron a profesar la fe en Cristo Jesús. Escribieron los evangelios, vivieron para Cristo y todavía siguen viviendo para Cristo a través de la palabra que nos han dejado, como esta, la de Efesios, que nos dejó Pablo, para que nosotros podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Los no judíos, así como judíos, son traídos junto a un solo cuerpo, la iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es más grande que nuestras previas diferencias. O sea, ahora, si un judío se convierte al cristianismo, ahí mismo deja de ser judío para ser parte del cuerpo de Cristo. Y si un gentil que no ha conocido a Cristo es traído a los pies de Cristo, pues deja de ser gentil para ser iglesia, para ser creyente. Entonces eso es lo que te hace diferente pueblo. Y esa es la verdad del Señor. Vemos el énfasis que Pablo coloca en la obra de Jesús en la cruz. Él repite la idea varias veces. Hechos cercanos por la sangre, aboliendo en su carne las enemistades, mediante la cruz en un solo cuerpo. Esta unidad acaba de suceder, fue el éxito de dura pelea de Jesús. Esto significa que la oración de Jesús en Juan 17, que ellos sean uno, no solamente era una oración, fue una oración que Jesús oró sabiendo que lo que su obra su obra en la cruz y cumplirla. Al traer en unidad al judío y al gentil en Jesús, es un cumplimiento parcial del propósito eterno de Dios. Efesios 1:10. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Dios utiliza el reunir a los judíos y gentiles en la iglesia como una vista anticipada de su plan final de sumar todas las cosas en Cristo Jesús. Ya que Él puede hacer esto, Él también puede hacer aquello. Efesios 2:17 al 18. Como los judíos y otros pueblos son reunidos, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercanos, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mientras ellos respondieron al mismo Evangelio, la misma paz que se anunció en aquellos que estaban lejos, los no judíos y los que estaban cercanos, los judíos. Ellos disfrutan la misma entrada a Dios, acceso a que viene por un mismo Espíritu al Padre. No solamente los judíos, sino el pueblo no judío que ha sido escogido son salvos por el mismo Evangelio. Ellos también tienen el mismo caminar esencial con Dios y la entrada hacia Él. Un grupo que no tiene una entrada más exclusiva que otros. Efesios 2:19 al 22. Una imagen de la obra de reconciliación de Dios para individuos y entre grupos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu. Pablo se refería a los cristianos con un trasfondo no judío. No se deben de tener a ellos mismos como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios de ninguna manera. No solamente son ciudadanos, sino también miembros por entero y de igual forma que la familia de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos judíos y gentiles en Cristo Jesús. Todos somos parte del cuerpo de Cristo como miembro activo. Debido a que somos un solo cuerpo y tenemos el mismo acceso hacia Dios, también le sigue de que estamos edificados en un fundamento común. Ese fundamento son los apóstoles y profetas, el evangelio originales y su revelación que permanece registrada en el Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Literalmente significa la punta del ángulo y se refiere a la roca que mantiene a toda la estructura unida. Era considerada aún más importante que el fundamento. Esto lo establece el mismo Jesucristo cuando le dijo a Pedro: en esta roca fundaré mi iglesia. La roca es Cristo. Era considerada aún más importante que el fundamento. Piedra del ángulo es la piedra colocada en la esquina extrema como para ligar otras piedras en el edificio en conjunto a la piedra más importante en la estructura, aquella de la cual depende la estabilidad de una estructura, la cabeza. Esa estructura es la iglesia en su aspecto visible y su cohesión es totalmente divina. Es el Espíritu atrayendo a cada santo para Dios y poniéndolo a todos a su cabeza, que es Cristo Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, Cristo Jesús, todo el edificio del pueblo de Dios crece en su conjunto, en una manera hermosa, como un templo santo donde Dios mora en belleza y gloria. Dios mora en ti y en mí. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos su templo, su santo templo. ¿O no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? La iglesia es un edificio perfectamente diseñado por el gran arquitecto Dios. Dios garantiza la iglesia para su propia gloria y propósito. La iglesia es una morada, un lugar donde Dios vive. La iglesia es para hacer ambas, un lugar de morada de Dios y su pueblo. La iglesia es un templo santo, apartado para Dios. Servimos allí como sacerdote, ofreciendo sacrificios espirituales de nuestros labios y corazón, con nuestras alabanzas. Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este momento, esta clase, son parte de esa edificación para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Amada sierva, amado siervo. Cuando el templo de Salomón fue construido, las piedras fueron preparadas en un lugar lejos del lugar de edificación del templo. Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, de ningún otro instrumento de hierro. De la misma manera, Dios nos prepara primero y luego Él nos coloca en su edificio. Es la manera en que el Señor nos trae a sus pies para un propósito de Él. Tú has sido reconciliado para con Dios. Tú has sido hecho su nación santa, su linaje escogido, su divino tesoro. El Señor es quien tiene a bien haberte escogido a ti desde antes de la fundación del mundo para llamarte, para justificarte, para reconciliarte, para redimirte, para glorificarte en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Eso significa
que tú eres muy importante para Dios. Desde antes de que el mundo fuera mundo, ya Él te había puesto nombre. Por eso te llamó, porque te conocía. A lo que antes conoció, a esos llamó. Te conocía desde antes. Y a los que llamó, justificó. Con la muerte de Cristo te justificó todas tus transgresiones y te hizo parte de la familia celestial. Y a lo que justificó, santificó a través de su palabra. Y a lo que santificó, el Señor los redimió, le perdonó todas sus deudas. Ya no hay deuda pendiente para con Dios, para el creyente. Y a lo que redimió, el Señor lo glorifica en Cristo Jesús para la alabanza de su nombre, para vida eterna. Todas estas obras son hechas por nuestro Señor en su reconciliación para con nosotros. Tú eres parte de la familia celestial. Nunca te permita a nadie que te predique otra cosa que no sea la gloria de Dios, que no sea su misericordia, que no sea su gracia, que no sea la manera en que Él te alcanzó por lo que Él es, no por lo que tú eres, porque Él sabe que tú estás en un cuerpo de muerte, que tú estás en un cuerpo que aunque tú te ponga y te vista de santo, 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 siempre habrá un pensamiento que te separará de Él. Siempre habrá algo de eso. ¿Por qué? Como decía Pablo, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Por el mal que vive en mí, porque en esta naturaleza es una naturaleza caída. Entonces, tu lucha no es con ese problema del pecado, porque ya Cristo lo resolvió por ti. Tu lucha y nuestro afán es cada día alabar y adorar el santo nombre de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Adorar a Dios, alabar a Dios es nuestra misión desde ahora y para toda la eternidad, porque para eso fuimos creados, para la alabanza de su nombre. Ese es el evangelio verdadero, el que te une a Cristo, el que te hace parte de la familia celestial, no el que te separa y el que cree en tu fuerza y en tus obras y toda esa maledicencia que el hombre quiere quitarle la honra a Dios. Y toda la honra y toda la gloria de nuestra salvación son del Señor. Cuando tú te concilias con eso, tú empiezas a vivir una vida de esa paz de la que habla el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo te dio el Señor la paz? Te quitó tu problema del pecado. Ya tú no tienes que estar preocupándote que para dónde tú vas, porque tú estás en la mano de Él y no te separará nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si el Señor te dice toda esta palabra y toda esta promesa, no haga caso a todos esos anuncios de separación, porque ese es el trabajo del enemigo. El enemigo es tan enemigo tuyo que lo primero que te dice es que como tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios y Él lo sabe, y que tú puedes hacer lo que tú quieras, dice, no, que tú tienes un libre albedrío. Eso no existe en la palabra, no está registrado. Y en la palabra todo lo que se habla desde Génesis hasta Apocalipsis es en contra de que el hombre haga su voluntad. Es a favor a que el hombre haga la voluntad de Dios. Pero que tú puedes hacer lo malo, sí, claro, porque tú fuiste hecho imagen de semejanza de Dios. Pero te conviene hacer lo malo, dice Pablo. Todo te es posible, pero no todo te conviene. Entonces ahí donde tú verdaderamente sabes que tú fuiste creado para buenas obras y para que anduvieras en ellas, no para tú hacer tu voluntad. Así mismo le dijo le dijo el diablo en serpiente a Eva. Eso es mentira, ve, come, y es verdad, ya comió. ¿Pero qué hizo? No hizo fracasar a todos a través de ese caso que le hizo a Satanás. Satanás es tan grande que en 40 días de ayuno que Cristo tenía se le apareció para decirle lo mismo que le dijo a Eva. ¡Oh! ¿Y por qué tú tienes tanta hambre? Convierte esas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre. Le contestó la sabiduría de Jesús. Pero era una tentación a que él hiciera su libre albedrío, que se fuera de la voluntad de Dios. Y así sucesivamente, en diferentes ocasiones, el enemigo nada más, desde un púlpito te dice, no, porque fuimos dados de libre albedrío, con un orgullo que te lo dicen. Y al orgulloso Dios lo ve de lejos. Eso no existe. La reconciliación para con Dios es para vivir en obediencia, es para hacer su voluntad, es para creerle al mensaje, a creerle al anuncio, como él decía en Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¡Ay, santo! Váyanse ahí, Isaías 53. Es porque usted lo que le ha creído el anuncio de Satanás, que dice que tú puedes hacer lo que quieras. Claro, él quiere que tú hagas lo que quieras para que tú vivas separado de Dios en las bendiciones. Él no podrá apartarte de Dios, como lo dice la palabra. Él no podrá quitarte tu bendición, tu salvación, nada de eso. Pero contigo él puede dar un ejemplo a los que seguidores de ellos
de que todos somos malos y que todo podemos vivir en desobediencia de Dios. Y es la lucha de él, enemistar al creyente con Dios. ¿Cómo? A través de que el creyente pues, empiece a hacer de su libre albedrío las cosas que desagradan a Dios. ¿Te va a separar de Dios? No, porque aún así Dios va a terminar la obra que empezó contigo. Y aunque tenga que pasarte como por fuego para blanquearte y entregarte a sí mismo, tú no te le vas a perder de sus manos, porque es una promesa de Dios. Lo que no te estoy asustando, lo que te estoy aclarando, de que sí, el enemigo vive en acechanza. Pero si tú eres cimentado y permaneces en la palabra, sabrá que el enemigo no tiene potestad, ni sus potestades pueden acercarse a ti, porque tú podrás pisotearlo. Tienen que estar al estrado de tus pies. ¿Por qué? ¿Qué? Porque tú estás cubierto por la sangre de Cristo, la sangre que lo venció y la sangre que Él no soporta. Cuando Él sabe que tú sabes eso, ni se te acerca a darte consejo. Así que no te dejes aconsejar del enemigo diciendo que existe un libre albedrío, que eso es apócrifo, eso no está en la palabra en ningún lado. Y además que si te tiene un libre albedrío, eso quita toda la palabra de Dios del contexto. ¿Por qué? Porque la palabra es toda para obediencia, para vivir sometido a los cánones y regulaciones del Señor. Y para que tú vivas tu libre albedrío, eso significa que tú no tienes un Señor, que tú estás a tu libertad de individual. Entonces eso significa que tú no tienes Dios, porque Dios es el Señor y es el Señor nuestro. Porque tanto, si tú tienes un Señor, Él te va a decir, sigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El Señor te dice que siga la santidad porque Él te hizo santo. Y por lo tanto te dice, sigue la santidad y no solo eso, te lo dice con énfasis, por si no entendiste, sé santo porque yo soy santo. Y si tú eres santo, tú no vas a ser tu libre albedrío, tú vas a ser la obediencia de la palabra. Es verdad que tú nunca has escuchado esta prédica. Es verdad que tal vez la primera vez que tú oyes que alguien habla en contra de su libre albedrío. Pero esta es la verdad de la palabra. Yo no puedo guardarla, yo no puedo asumirla para mí. Tengo que decirla porque Dios lo pone en mi corazón para que diga esto. No existe tal cosa. Es verdad que tú puedes hacer todo lo que quieres, pero ¿te conviene? Pablo te pregunta. No todo te conviene. Y tú como hijo de Dios debes vivir agradando a ese que te dijo, seguir la santidad, a ese que te dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces el Señor no te está diciendo, haz lo que tú quieras, te está diciendo, no, que siga la santidad. ¿Y qué es la santidad? La palabra. ¿Cómo tú sabes que la santidad es la palabra? Porque Cristo lo dijo. Cristo le dijo, Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces la palabra que es la verdad es la santidad con la cual el Señor nos santifica. Por lo tanto, esa es la santidad. Seguir la santidad, seguir la palabra, seguir el evangelio. Eso es lo que el Señor te está pidiendo, que tú entiendas. Te lo dice con palabras, te lo desgloso de esta manera y todavía tú sigues creyéndole a los vocingleros que andan anunciando el libre albedrío del diablo. Eso es un evangelio de Satanás. Porque fíjense que todo lo que salió de la boca de Satanás era acerca de que tú hicieras tu voluntad y no la de Dios. Que tú hicieras tu voluntad y no la del Padre. Porque él sabía que en eso tú ibas a tener dificultades, ibas a tener miseria, ibas a tener todas las cosas que el Satanás promueve. Ni lo iba a tener la libertad en Cristo Jesús de vivir en la santa obediencia a la cual el Señor te llama desde Génesis hasta Apocalipsis, de vivir en la voluntad y en la obediencia de la palabra de Dios. Y es por esto que damos esta clase, para que seamos enriquecidos y que sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Gracias por la bendición de compartir y de estar ahí para recibir esta clase. Yo soy bendecido por el Señor con ustedes. Gracias al Señor. Un saludo a cada uno de los hermanos. Melvin Collado, Dios te bendiga y bienvenido a estas clases. Sea el Señor bendiciéndote a ti y a tu vida, hombre de Dios. Sea el Señor bendiciéndote, Melvin. También de nuestra hermana Elena Iglesias, sierva de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Que sea el Señor bendiciéndote. Karina Reynoso, amada vecina, Dios te bendiga. Que sea el Señor bendiciéndote a ti y a tu familia. Cristina Martínez, Dios te bendiga, a mi Cristina. Que sea el Señor bendiciéndote desde ahora y para siempre. Y sabemos que el amor de Cristo que está en mi corazón, con ese amor los abrazo, los bendigo en el nombre y por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el sábado, donde estaremos impartiendo una clase. Vamos a empezar un nuevo libro el sábado, creo que va a ser Gálatas. Vamos a desglosar el libro de Gálatas y el mensaje que el Señor tiene para nosotros a través de esta clase. Que sea la bendición del Señor para con cada uno de ustedes hasta el próximo sábado. Bendiciones.